Las otras instancias tienen que ver con algunos interrogantes que se formulan parte de estos profesionales sobre las diferencias entre el problema y la problemática, porque es de alguna manera esencial delimitar y demarcar parte de estos límites fronterizos en cada uno de ellos, sobre el valor que se establece como parte de una ruptura iniciática para poder llegar a construir sobre algunas otras variables que son necesarias e imprescindibles en el campo profesional de una educación física más crítica, más reflexiva, y cómo debe ser parte de esa nueva estructuración, ¿no? Cómo poder llegar a rearmar y reagrupar y reconfigurar estas variables que también son imprescindibles a la hora de poder trabajar. Por otro lado, lo que también hemos visto es el trabajo de José de Vis, la temática sobre la educación física y el deporte en la escuela. Él también subdivide las variables necesarias de las partes del capítulo, en la parte introductoria, sobre la educación física y el currículum a nivel escolar, sobre el deporte y la educación física, sobre el planteo de una aproximación crítica a la enseñanza del deporte y de los juegos deportivos, sobre las particularidades del deporte escolar, las creencias, el valor educativo que uno tiene o le invoca a las instancias de competencia en la escuela, sobre los intereses que rodean al deporte realizado dentro de la escuela, en la escuela, el entrenamiento versus la educación en el deporte, la racionalidad de los juegos deportivos y los juegos deportivos y los deportes en las clases de educación física a nivel escolar. Esa es la temática de las distintas partes del capítulo. Lo interesante que menciona José de Vis tiene que ver con el poder llegar a conceptualizar mejor, en forma más ordenada, pautada, en establecer qué es la educación física, qué es el currículum, de qué manera interfiere o no a favor de las clases en cuanto a la enseñanza del deporte en ámbitos escolares, cuáles son las condiciones o las características a que se refiere como juegos deportivos este autor, sobre los deportes alternativos, de cómo y de qué manera se pueden ejercer, sobre el deporte de rendimiento, esto es a nivel federativo, que se emparenta con los conceptos de algunos autores de clases anteriores que hemos particularmente también indicado. Hablan, o en realidad escriben, ¿no? El capítulo sobre las particularidades de lo que es el deporte federativo, las diferencias que se pueden tener con el deporte escolar y las particularidades de las clases dentro de educación física, dentro de la escuela, ¿no? Habla de distintos tipos de habilidades técnico-deportivas, hablan también sobre la racionalidad técnica, sobre el saber qué hacer y el saber cómo hacer en cuanto a las condiciones de la enseñanza y las didácticas que se pueden aplicar. Lo interesante del planteo que establecen describen una pequeña lucha de que ha habido en España sobre los saberes que deben transmitirse en los ámbitos escolares. En cuanto a las gimnasias, ellos llamaban la guerra de las barras. En cuanto a los planteos que había de esas gimnasias, la gimnasia sueca, la gimnasia alemana, particularmente los que ellos adoptan, parte de ellas, a diferencia de Walter Brach y Caparrós, que hablan de la modalidad de la gimnasia francesa, que era más militarizada. Describe José de Vis sobre esto que habíamos indicado en los párrafos anteriores, de que la educación física termina siendo algo amorfo, sin poder llegar a tener una estructura, una base, ¿no? Delimitada, sobre cuáles han sido la supremacía o la vigencia que tenían los conceptos más biologicistas, de las ciencias médicas en general, en lo que acontecía en la enseñanza de los profesorados de educación física en España. Ellos describen tres modelos de ejes o tres características de perspectivas llamadas: una sobre la deportiva, otra recreacionista y la tercera una pseudoacadémica. ¿Y cuáles eran parte de estos problemas que se debatían hacia el interior en cada una de estas
facetas. Describen que en los institutos de formación docente, los profesorados de educación física en general, tienen una característica clásica de conservadora y de alguna manera tradicional de las clases de hace años, décadas de enseñar muy parecido, ¿no? De enseñar de igual manera, como que no hay espacios de reflexión, de debate, de discusión, de análisis más profundo al respecto. Describen sobre las características del deporte, sobre cuáles los valores que estos afrontan y permanecen, sobre el dilema de la dicotomía entre la educación y la enseñanza y el rendimiento y el entrenamiento, ¿no? Y bueno, ahí aparecen también las enseñanzas a partir de la técnica o a partir de la táctica, que es lo que se prioriza en cuanto a los modos y formas de esos modelos didácticos por dar. Bueno, hasta ahí estamos.